Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio del libro Carta de los Hebreos, que semana a semana, con el favor de Dios, estamos observando versículo a versículo. Y en esta ocasión estudiaremos desde el versículo 12 al 14 del capítulo 3 del libro de los Hebreos, en un tema titulado Consecuencias de la incredulidad. Todo ello hemos orado, hemos puesto en manos de Dios este tiempo y creemos que el Espíritu Santo habla a nuestras vidas, no sin antes recordarles también que si usted está en su casa, en un estudio bíblico, en una reunión y salen preguntas, háganoslo saber a través de las redes sociales, donde con mucho gusto estaremos contestando siempre, siempre a la luz de la palabra de Dios. Muy bien, pues abramos nuestra Biblia en Hebreos capítulo 3, versículo 12 en adelante. Voy a leer, como bien le decía, la versión Reina Valera revisada 1960 y posteriormente entraremos nosotros a la exposición de la palabra de Dios. Consecuencias de la incredulidad. Hebreos capítulo 3, versos 12 al 14. La Biblia dice: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Según Teodoreto de Ciro, él escribe en su documento en relación y con relación a este pasaje: esto significa la vida presente, en la que cada día quienes todavía estamos vivos debemos precavernos para que el pasado no entre en nosotros y endurezca nuestros corazones. Con Cristo el Señor participamos en la muerte mediante el santo bautismo, cuando tras ser sepultados con Él prefiguramos nuestra resurrección si nos mantenemos firmes en la fe. Fin de esta cita. Vamos a ver la aplicación y reflexión de estos versículos. Aplican las advertencias de los salmos del Salmo 95. Póngale cuidado. Un corazón pecaminoso e incrédulo denota la clase de corazón que es duro ante la palabra de Dios. Un corazón atrapado en el mal y el pecado continuará descendiendo por la senda de destrucción y calamidad. El autor prescribe el remedio de la comunión con el fin de curarse y protegerse contra un corazón endurecido y malvado. Afirma que los creyentes necesitan el aliento de la iglesia cada día para erradicar el pecado del corazón. El engañoso del pecado puede entrampar incluso al creyente más maduro en su ardid y apartado de Cristo. Cuando los creyentes están rodeados por la iglesia, póngale cuidado, pueden arrojar luz, la luz poderosa del evangelio sobre el pecado subversivo y rescatar a otros hermanos y hermanas del desastre de la rebeldía. El versículo 14 basa la comunión de la iglesia en nuestra unión con Cristo, de acuerdo a lo que lo 4. El autor nos encarga de forma sutil, aunque poderosa, que perseveremos mientras nos aferramos a nuestra fe original en Él. Veamos las consecuencias que produce la incredulidad. Voy a leerles de nuevo Hebreos capítulo 3, versículo 13, y observaremos algunas palabras. La Biblia dice, Hebreos 3, 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La advertencia se hace con un llamado a prestar atención. No es una sugerencia, es un mandato.
Observamos la palabra, hermanos, que corresponde a quienes son hijos del mismo Padre y a todos los creyentes sin excepción. Pero la frase que no haya, fíjese muy bien, que no hay en ninguno de vosotros, aquí en este versículo, nos dice que nadie puede considerarse excluido de la amonestación, es decir, el llamado, el poner atención, el llamar la atención se dirige a los cristianos. Y cuando vemos la frase, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, este término de corazón malo aparece 2 veces en el Antiguo Testamento. Es decir, la frase corazón malo aparece 2 veces en el Antiguo Testamento y una de ellas ocurre en la denuncia del pecado de Judá. Cuando el profeta, hablando en el nombre de Dios, vayamos a Jeremías capítulo 16, versículos 12, y el profeta habla en el nombre de Dios, Jeremías 16, 12, menciona, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no yéndome a mí. Esto es gravísimo, que escuchar la palabra de Dios y luego caminar conforme a opinión propia. Hay muchos cristianos que en el corazón malvado se produce un oído endurecido para no atender la voz de Dios. Hay muchos cristianos, podemos decir, piden consejo, buscan la palabra de Dios y hacen lo que les viene en gana, como se describe en el libro de los jueces. Entonces, póngale cuidado. Hebreos capítulo 3, versículos 12, 13 y 14, continuando con la exposición del endurecimiento del corazón del pueblo de Dios y tomando como ejemplo el libro de Éxodo y el pueblo de Dios que se aferró a su propio criterio, es ejemplo para la iglesia novotestamentaria o esta dispensación para ver que una mala decisión, que la desobediencia hacia el Dios vivo, trae consecuencias serias. ¿Cuál fue el pecado? Recordamos, lo observamos la semana pasada, fue la incredulidad. No le creyeron a Dios, a pesar de los milagros que vieron, a pesar del alimento que hubo en su mesa, a pesar del agua, que no les faltó nada, sus vestidos no se envejecieron, su calzado no se desgastó, y todavía retar a Dios diciéndole, no creo. La siguiente vez, aquí mismo en Jeremías capítulo 18, vaya al versículo 12, se usó para referirse al pecado de idolatría, es decir, la frase el corazón duro, el corazón malo de incredulidad. Fue una decisión personal, voluntaria de rebeldía contra Dios que llamó al pueblo a convertirse a Él. ¿Y saben cómo respondió el pueblo? Lo dice Jeremías 18:12. Y dijeron, es en vano porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Dios mío, en el contexto, mis amados hermanos en la fe, capítulo 1 de Hebreos, se habla de Jesús como Dios sobre todo, su gloria, su creación, superior a los ángeles, capítulo 3, que no descuidar el mensaje, el capítulo 2, no descuidar el mensaje, y capítulo 3 refiriéndose a que nosotros, a que los que se convirtieron del judaísmo, específicamente al cristianismo, no observen los rituales para la salvación, no observen su comportamiento como si nada ocurriera, me refiero al pecado, y que se fijen en ese Dios de misericordia. Y el anotador toma como ejemplo el pueblo de Dios que vio otra vez, que vio milagros, que vio cosas sobrenaturales y aún así no le creyeron a Dios. No van a tener descanso. Entonces volvemos a lo mismo. Muchos cristianos escuchan, no oyen, escuchan la palabra de Dios. Permítame la expresión, ahora sí que tan elevada. Escucharon la Biblia cientos de veces. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Y cómodamente dijeron, no, vamos a hacer como nosotros querramos, porque creemos que es lo necesario o lo que nosotros debemos de hacer. Se volvieron a los ídolos.
O sea, ¿cuántas personas llamadas cristianas han escuchado el mensaje de la palabra de Dios y siguen viviendo como les viene en gana? No le están creyendo a Dios. ¿Cómo? Si creo en Dios, creerle a Dios implica guardar su palabra, dicen los evangelios. Creerle a Dios implica caminar en los caminos del Señor Jesucristo. Creerle a Dios, si es que usted es cristiano, si es que usted es nacido de nuevo, implica que como hijo de Dios, como siervo comprado por la sangre de Cristo, se someta a la voluntad de Dios, que es la santificación. Y se regresó a los ídolos. Usted puede decir, yo no tengo ídolos. Usted puede ser su propio ídolo, egocéntrico, soberbio, altivo, vanaglorioso. Ese es su Dios, usted mismo. Y cuando usted está quitando a Dios de su corazón, está quitando los preceptos, los mandamientos que Dios le ha dado para que sea bendecido y se pone usted mismo, nunca va a tener paz. La maldad en ambos casos se expresa ¿cómo? En incredulidad. Oír, escuchar la Biblia y comportarse entre semana como le viene en gana es ser un incrédulo. No le está creyendo a Dios de que es un Dios justo. Es también apostasía, separación del Dios vivo, separación de la fe. El juicio sobre los israelitas en el desierto se produjo porque rechazaron a Moisés, no atendieron la palabra de Dios dada por medio de él. Fíjese usted qué tan interesante. Hay una referencia que ver en este asunto. No sea que entre aquellos, dice el versículo de Hebreos 3, hay alguno que tenga corazón incrédulo, malo, semejante a los rebeldes de la antigua dispensación. El ejemplo que el Espíritu Santo da del Antiguo Testamento llama al cristiano en la iglesia actual de revisar nuestro corazón, de no amargarse, de no estar centrado en sí mismo, de creerle a Dios, de no apartarse. Apartarse, sí, de la fe, apartarse de la iglesia, lo vamos a observar más adelante, porque muchas personas dicen, es el mensaje, yo no me congrego, ya no hago esto. Eso es apartarse de la palabra de Dios. Veamos pues, apartarse del Dios vivo, en Hebreos 3:12. Esta palabra apartarse habla de remover, instigar a la vuelta, a la revuelta, desertar, desistir, apostatar. Epistemi. Hay una serie que vimos, la puedes tú encontrar en las redes sociales, La última gran apostasía. Son 16 o 18 conferencias desde la creación del hombre hasta la actualidad. Y lo que el Espíritu Santo dice en sus cartas, ¿verdad? De Tesalonicenses, de Timoteo, de primer carta de Pedro, de Judas, en relación a la apostasía. Santos, observemos un problema añadido que consistía en apartarse del Dios vivo. Quiere decir que el Dios que vive puede actuar contra quienes se constituyan voluntariamente en rebeldía contra Él, apartándose de la fe y del seguimiento fiel a su palabra. Mire, Judas oía los mensajes de Dios, de Jesús. Judas comía con Jesús. No hay garantía de que si usted está en los 365 días del año en una iglesia, en una reunión, no es garantía de que usted sea salvo. Tiene que haber un fruto de arrepentimiento. Y posiblemente alguno de los lectores estaba claudicando en su mismo, en el contexto histórico de Hebreos. Y un retroceso del cristianismo al judaísmo podía compararse con la acción de los israelitas que en sus corazones rebeldes y faltos de fe en el poder de Dios deseaban retroceder a Egipto. ¿Cuántos que pudieran estar en la obra de Dios? ¿Cuántos que pudieran estar en las filas únicamente de número de cristianos desearían vivir en el pecado, pero eso sí, bajo las bendiciones de Dios? Un corazón perverso es un corazón incrédulo, y el corazón malo es incrédulo a la palabra de Dios, desinteresado en el seguimiento a Cristo, y de ahí la exhortación que en el versículo se puede escribir, se puede leer. Presta gran atención para que esto no ocurra con ninguno de vosotros, alejarse del Dios vivo. Veamos Hebreos capítulo 3, verso 13
animando unos a otros. La llamada de atención, la voz de alerta es a todo el pueblo cristiano hoy día, porque aquí dice el versículo, hoy, cuando escuches hoy la voz de Dios, llama a la iglesia, porque también llama hermanos. Entonces el pueblo de Dios se endureció, no sea entonces nosotros que cuando empezamos, ¿verdad?, a ser incrédulos, hicimos una petición de oración, pedimos para nuestro deleite, no fue contestada la oración, te enojas con Dios, te vas apartando, efistemi, te vas separando y puedes llegar a la apostasía. Hay dos tipos de apostasía, lo explicamos muy bien en aquella serie, la parcial, la total. La parcial es como la de Pedro, se apartó por un tiempo y el Espíritu Santo lo regresó. Judas siempre fue un apóstata nato. Muy bien, Hebreos capítulo 3, verso 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada tercer día, ¿no? Cada día. Entre tanto que se dice mañana, pasado, antier, no dice la escritura así, dice hoy. Entonces, el contexto histórico es aplicable al contexto actual. Que revisemos nuestro corazón, que veamos nuestra vida. Si empezamos a ser perezosos para buscar las escrituras, ya no tienes devocional, ya no buscas las escrituras para vivirlas, te has conformado a un ritual de permanecer nominalmente en la iglesia y tu corazón se está apartando del Dios vivo. Cuidado, dice el versículo, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de pecado. Ah, caray. Dentro de este versículo, la palabra exhortaos, paracaleo, habla de llamar cerca, invitar, consolar, orar, rogar, animar. Se tiene dentro de algún contexto fuera del texto o viceversa, la palabra exhortar. ¿En qué sentido? Muchas personas han confundido que la palabra exhortar es regañar. No es así, ¿eh? La palabra exhortar es consolar, rogar, animar, ponerse al lado del otro. Y exhortar es un verbo compuesto que significa literalmente estar junto a otro. Y tiene el sentido de animar a otros para que sigan una determinada forma de comportamiento. Es decir, que el Espíritu Santo está hablándole a cristianos para que sean sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y no se trata de amenazar, sino de animar, y que implica una acción alentadora, pastoral de cada creyente que está llamado a hacer. Veamos las bases bíblicas de la restauración. Muy bien. Vemos pues que el Espíritu Santo está diciendo, no se endurezca tu corazón, no te apartes de Dios, ¿verdad? No seas incrédulo, permanece pegado a la voz de Dios. En la Biblia, la labor de ayuda debe de ser interceder por cada cristiano, de acuerdo a lo que dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 6. Nadie debe de reprender a otro por criterios personales y nadie podrá redarguirlo por métodos humanos, sino porque la palabra señale la realidad de la falta que está cometiendo. El Señor indica que cuando se consigue esto, se ha ganado al hermano, lo escribió el apóstol Pablo. Y el fruto del justo es el árbol de vida, y que ganar almas es sabio, escribe Proverbios. Dios nos llama a una restauración. Gálatas capítulo 6, verso 1. Entonces vemos pues, el pueblo no entró a la bendición, a la paz del Señor por incredulidad. Y ahora el Espíritu Santo está diciendo, búscame con todo tu corazón, búscame con todas tus fuerzas. Y el Espíritu Santo está diciéndole a los cristianos, observen entre ustedes, porque somos un cuerpo, Efesios 4, somos una familia, somos un edificio espiritual en el que tenemos que nosotros animarnos unos a otros diario o en medida que es necesario. Es decir, si aquí dice cada día, se refiere a perseverar. ¿Para qué?
Porque si el hermano Facundo, el hermano Rutilo o el hermano Melquiades necesita ser exhortado, es decir, animado, no voy a llegar a regañarlo, sino, oye, te animo a que sigas viviendo la palabra de Dios, te animo a que busques al Señor porque te he visto un poquito caritriste. Oye, te animo, o tienes algún problema, siempre la consejería o la amistad tiene que ser hombre con hombre y mujer con mujer, para evitar algo que no apruebe el Señor. El mandamiento del texto es sumamente claro. El creyente debe de animar y entusiasmar a sus hermanos en acción de aliento mutuo a la permanencia de la fidelidad a Dios. Es decir, oye hermano, no dejes de congregarte. Hermano santo, no dejes de buscar a Dios. Y si hay más confianza, hermano, le hablas por teléfono, hermano, ya hiciste tu devocional, hermano, ¿qué necesitas? Estoy orando por ti. Hermano, ¿sabes qué? Sentí en mi corazón, porque te he visto de esta manera, ayudarte. Muy bien. Amados hermanos en la fe, veamos el tiempo y la alerta. El tiempo y la alerta. Regresando a Hebreos capítulo 3, verso 13. En la frase cada día y la palabra hoy nos dice que esta labor de aliento y ánimo no debe de ser ocasional, sino constante. Porque dice ahí, entre tanto se dice hoy, y esta expresión define el tiempo actual en que se encuentran los creyentes, hoy. Y hay una alerta, amados hermanos en la fe. La alerta está en la frase que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. A ver, ¿cómo es que es así? ¿Cómo así? Bueno, nos dice que no atender a la voz de Dios es entrar en la dinámica endurecedora del pecado. La exhortación fraterna mantendrá despierto al hermano para que no caiga en la tentación. La advertencia lleva a alentarse mutuamente. El distanciamiento de los hermanos conduce a un enfriamiento espiritual donde el fracaso forma parte natural de la vida. Enfriando el corazón, es normal que se endurezca, haciéndose insensible a la voz de Dios y permitiendo retrocesos y caídas en la esfera del testimonio de la fe. A ver, el Espíritu Santo otra vez. Los hermanos o el pueblo de Dios en Éxodo endurecieron su corazón, no le creían a Dios, se apartaron de Dios, se alejaron de Dios y le hicieron caso a su malvado corazón, puesto que no eran sensibles a la voz de Dios. Este ejemplo me dice a mí hoy, año 2026, iglesia cristiana, evangélica, nacidos de nuevo, regenerados, sellados por el Espíritu Santo, que le creamos a Dios de su provisión, de la paz que tenemos al tener comunión con el Señor Jesucristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas. Hebreos capítulo 1. Que atendamos el llamado de ser santos, de santificarnos. Él nos compró con su sangre. Él es Dios y es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a la casa, porque la casa, Él la construyó, el Padre la construyó, capítulo 2. Y en el capítulo 3, el Espíritu Santo me está diciendo, permanece en comunión para que tengas paz en Él, para que el Espíritu Santo gobierne tu vida y no veas el ejemplo viviéndolo como en el Antiguo Testamento, que te apartes, el fistemis. Y entonces yo al apartarme, al enojarme con Dios, porque a lo mejor no me concedió lo que yo quería, o porque la prueba que estoy pasando, pues Dios mío, no la entiendo y entonces me enojo contigo y ya no oro, ya no te busco, ya no vivo la palabra, entonces hago como me viene en gana o como mi malvado corazón me dice. Entonces me voy apartando, me voy apartando, me voy apartando al grado de que no hago devocional, no hago estudio bíblico, no tengo comunión con los hermanos. Es más fácil o propenso estar y caer en pecado. Entonces ya empiezo en el alcohol o en las drogas, en la pornografía, me endurezco y Dios mío, mi corazón se engruesa. Y ya no quiero escuchar nada.
Es que no quiero ser hipócrita, entonces como no quiero ser hipócrita, me mantengo de esta manera, cada quien sus fiestas, ¿no? Cada quien sus cosas. Entonces empiezas a engrosarte más. Y por este otro lado, un corazón sensible, un corazón saturado del Espíritu Santo, le pone Dios a través de lentes espirituales discernimiento y empieza a verlo. Ay, el hermano Fabiano, Dios mío, la está atravesando dura. Y voy y Dios mío, lo aliento a que permanezca. O el hermano Saturnino, qué fácil es que sea sensible a las llamadas del otro sexo o de alguna tentación. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué hubo, hermano? Estoy contigo. Lo animo. ¿Para qué? Para que no resbale. Porque dice entonces la palabra de Dios, si nosotros no hacemos uno por otros lo que debemos de hacer de cuidarnos, otro hermano puede llegar al momento de decir, ya no me congrego, ya no voy. Búscate Hebreos 10:23, 10:25. Y es tan fácil, hablamos de madurez, tan fácil, ya no me congrego, ya no voy, total, a ver qué hacen. No, más bien, ¿qué haces tú sin Dios? Sin Dios, nada puedes hacer. Pero a veces tenemos un ego, una soberbia marca Acme, que piensas que eres el centro de todo. Ni el zócalo es el centro de todo. Fíjate lo que dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué quiere decir? Nadie sabe el día ni la hora, pero tenemos síntomas de descomposición y creemos en el corazón, mas no sabemos cuándo, espiritualmente, que ya Cristo viene. Entonces, con mayor razón, hermano, animémonos unos a otros, perseveremos en el evangelio, perseveremos en la doctrina, perseveremos en santidad, hermanos, ayudándonos unos a otros, ser mutuos, con amor franco, sincero, dice Pablo en la carta a los romanos. Regresemos a Hebreos capítulo 3, ahora en el versículo 14, y veamos que somos participantes con Cristo. Muy bien. Entonces vamos teniendo claro, hermanos, que tenemos que cuidarnos unos a otros porque somos un pueblo, somos una familia, somos un edificio espiritual, somos un cuerpo espiritual y en ese cuerpo la cabeza es Cristo y participamos con Cristo. Por esa manera o de ese modo, observamos que el Espíritu Santo nos manda como un cuerpo cuidarnos unos por otros. Pero veamos, a la luz de la palabra de Dios, esta participación. Dice el verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Aquí salen varias preguntas. ¿Cómo? ¿Yo tengo la salvación si aguanto hasta el fin? No. Esta palabra participantes, metojos, habla de ser participante, asociado, compañero, tener en común o participar de algo. Y yo soy participante del cuerpo de Cristo, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, me sacó del reino de las tinieblas, Efesios 1, Colosenses 1 al 3, y me colocó en el cuerpo de Cristo, Efesios, primer carta a los Corintios capítulo 6. En ese momento el Espíritu Santo me convierte en su tabernáculo. En ese momento me convierte, Efesios 4, como parte del cuerpo de Cristo. Participo y debo de participar en su santidad. Primera carta de Pedro. Entonces, esta frase, somos hechos participantes de Cristo, es la expresión única aquí en este pasaje en todo el Nuevo Testamento y equivale a estar en Cristo, ser miembro del cuerpo de Cristo. Y el creyente viene a estar en una posición nueva en Cristo, nacidos de nuevo, Juan 3. Y podemos decir llamamiento celestial, y ese llamamiento tiene como propósito la identificación con Cristo en unidad con Él y común hasta formar la unidad corporativa de todos los creyentes en Cristo. Efesios 4.
Cada creyente es hecho participante de la divina naturaleza. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4. El pensamiento de Cristo debe ser también el de los cristianos. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 16. Y nuestra vida tiene que tener una orientación celestial del Señor, es también propia de cada creyente que ha resucitado, que ha pasado de la muerte a la vida. Colosenses 3:14. Y los sufrimientos, póngale cuidado, los sufrimientos del cuerpo experimentados por cada creyente se consideran también como sufrimientos de Cristo. Le hace por ahí Colosenses 1:24. Juntamente con Cristo soy crucificado, juntamente con Cristo he sido resucitado. Romanos, nada más lo menciono, Romanos capítulo 5, verso del 1 al 5. Allí el amor de Dios ha sido derramado en mí para que yo en amor e infidelidad soporte tentaciones, pruebas, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Primera carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo, sufriendo penalidades por amor de Cristo. Muy bien. Veamos la fidelidad, la confianza. Aquí mismo, mis amados hermanos en la fe. Leo Hebreos capítulo 3, verso 14, que dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Póngale cuidado en la frase. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esta palabra o esta frase nos dice que la comunión o participación de Cristo está relacionada con la firmeza en la fidelidad. Si soy fiel hasta la muerte, ¿soy cristiano? No. Veamos primero la fidelidad de Jesús. Y luego la compararemos con la fidelidad del cristiano que tiene para con Jesús, el Padre Celestial también. Porque si somos hechura suya, si somos nacidos de nuevo, póngale cuidado. Romanos nos enseña que fuimos predestinados, elegidos, ¿verdad? Justificados. ¿Para qué? ¿Para ocupar un número más de los salvos? No, para ser semejantes al Señor Jesucristo. A tal grado que cuando nosotros seamos arrebatados, vamos a tener un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. Y Jesús fue fiel absolutamente en todo, ya que lo que él hacía le agradaba al Padre. Juan 8:29. Cada creyente es llamado a la fidelidad, hasta incluso, póngale cuidado, dar su vida, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 2:10, fieles hasta la muerte. Y Hebreos utiliza en el capítulo 12, versículo 4, resistir hasta la sangre. La idea no es tanto ser fiel hasta que uno se muera, sino más bien la de ser fiel aunque se tenga que morir. Ese es un discípulo, un testigo, un mártir. No cabe duda que la vida del cristiano se conforma todo a imagen del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. La fidelidad manifestada al Padre que le había enviado para hacer la obra que expresa Jesús, con aquella afirmación, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Y qué? Juan 4:34. Y acabe yo su obra, decía el Señor Jesucristo. Un creyente fiel, póngale cuidado, un creyente fiel no estima su vida. Su objetivo es cumplir su testimonio. Hechos 20:24. Entonces, mis amados hermanos en la fe, al leer nosotros el versículo 14, que habla que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio, habla de fidelidad. Yo tengo que ser fiel a Dios. Así como el Padre lo es y como garantía a través del Señor Jesucristo nos dio el Espíritu Santo, ya no se sale, está dentro de nosotros. Esa es una garantía preciosa y hermosa del amor, fidelidad del Padre Celestial para con sus elegidos, que ha enviado el Espíritu Santo
a morar en los elegidos, y si estos se dejan, guiarlos, edificarlos, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Muy bien. En Hebreos 3:14 hay una palabra, la palabra confianza. Esta palabra confianza, hupotasis, habla de sentarse bajo, habla de soporte, asegurar, certeza, confianza, sustancia. Esa palabra tiene en el sentido lo que está debajo, lo que sirve de base y fundamento de algo. Póngale cuidado. Esta misma palabra confianza en su raíz se utiliza para hablar de sustancia o firmeza. Es exactamente la misma que se lee en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza, la confianza, ¿verdad? Entonces, es la confianza o firmeza que se manifiesta en el primer instante de vivir en la fe. Tal firmeza en Cristo y dependencia plena de Él es lo que debe mantenerse a lo largo de la vida cristiana. Entonces, el pueblo de Dios, ¿qué le falló? Que no creyó, no tuvo confianza, no tuvo firmeza en que Dios los iba a sostener. Ya eran salvos. Porque no estamos hablando de salvación, sino de entrar a las bendiciones. No le creyeron a Dios. Dios los perdonó, lo vimos en la clase pasada. Entonces, ¿por qué no entraron a la tierra prometida ni Moisés? Entonces, ¿Moisés perdió la salvación? No, no entró a la tierra prometida porque no le creyó a Dios. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo? Veamos la dinámica espiritual dentro de la firme hasta el fin. Esta palabra firme habla mediante la idea de base, estable, confiar firme, seguro. Entonces, el Espíritu Santo me está diciendo que retengamos. Retener es sostenerse. Sostenerse de Dios en una base sólida, firme, teniendo confianza. Ahorita vamos a ir desarrollando más esta frase. Pero es la perseverancia de la confianza que surge al principio de la nueva vida y que debe persistir hasta el fin. Dios mío, si el Espíritu Santo me ha dicho que me ha dado la salvación, si el Espíritu Santo me ha dado que soy nacido de nuevo, me dice, si el Espíritu Santo me dice que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están dentro de mí, en su espíritu, y que va a estar hasta el final de los tiempos, lo dice en la Biblia, yo tengo que tener esa firme esperanza, esa firme convicción, esa firme seguridad, esa fe salvífica, fe de salvación, fe de creer, fe de la palabra de Dios, en que Dios está conmigo y que Él, mientras esté yo en este planeta, me sostiene. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni cosa creada, ni la muerte me separan del amor de Dios. Antes, en todas estas cosas, soy más que vencedor y voy a tener paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que debe de gobernar mi corazón y mis pensamientos, esa paz descansa en una firme esperanza, y mi esperanza es Jesucristo. Y el pueblo, Antiguo Testamento, no le creyó. Amados, realmente se va afirmando esa esperanza y fe hasta llegar hasta el fin en la comunión. Veamos la metáfora de los juegos ísmicos. El apóstol Pablo utiliza el ejemplo de los juegos ísmicos que se celebraban en Corinto para enseñar que solo quien corre conforme a las reglas alcanza el premio. Y el premio se obtiene hasta llegar hasta la meta, no antes. Hablamos de galardones, no de salvación. La fidelidad genuina es la que permanece al alcanzar el premio que Dios llamó a cada cristiano, Colosenses 2:18. Y el esfuerzo en la fidelidad consiste en ajustar el modo de manifestarlo a la forma de la fidelidad de Jesús. Y esto parece difícil cuando se trata de un esfuerzo religioso. Léase Gálatas, capítulo 2, verso 20, en donde desde el capítulo 1, ustedes recibieron al Espíritu Santo por la fe o por las obras. Y muchas personas quieren hacer obras para ser más santos.
entre más doy, entre más hago, entre más sirvo, soy más santo. No. Eso implica mi confianza en que el Espíritu Santo me lleva a mortificar mi carne, descanso en el Señor, sé que el Espíritu Santo está dentro de mí, sé que el Espíritu Santo me lleva cada vez más a buscar y ese crecer del Espíritu Santo en mi vida hace que gobierne, que literal me controle, a que yo tenga esa esperanza, a que algún día veré cara a cara al Señor Jesucristo, al Espíritu de Dios que mora dentro de mí, que me lleva a diario, a diario, a diario, a un no esfuerzo religioso, sino a tener una comunión con el Señor. Pero ¿qué sucede? Hay una advertencia en este versículo, una advertencia de pérdida. No debe de olvidarse que tal vez alguno corra debidamente la carrera de la fe que en algún tiempo luego abandone. ¿Qué quiere decir? Ahí va el hermano Joaquín Pancracio corriendo en la fe y empieza a descuidar su comunión. Ya vio sus áreas débiles en su vida: pornografía, cigarro, nicotina, alcohol, algún área que ve sencilla, que ve que es débil, y le empieza a dar chancecita, le empieza a dar chancecita, híjole, y se empieza a apartar del Señor, ya no tiene comunión, ya no tiene comunión, ya se apartó, no tolera la exhortación, no tolera, su corazón se empieza a endurecer, no hay paz, no tiene descanso, como dice la palabra de Dios, y cae. ¿Perdió la salvación? No. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 25 al 27. Perdió la recompensa. Ha perdido galardones. Y no se trata de perder la salvación, que no se sustenta en la fe, sino en la gracia. La salvación es por gracia. Y los israelitas, ejemplo de este pasaje, no permanecieron fieles a Dios en el desierto, y muchos de ellos perdieron la bendición de entrar a la tierra prometida. Así los creyentes que no permanezcan en fidelidad pueden perder la recompensa prometida para los fieles. La vida cristiana no consiste en hablar de Cristo, sino vivir a Cristo, vivir en el mundo como Jesús lo haría. Y ya va a haber momentos en que vas a ser probado, como en Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Y ahí se le demandaba a la iglesia: te van a echar a la cárcel, vas a ser probado, vas a tener tribulación 10 días, pero sé fiel hasta la muerte. Podemos observar este pasaje, las etapas del endurecimiento del corazón. Las digo, son 6, 7. Negarse al oír a Dios, Hebreos 3, 7. El endurecimiento del corazón es rehusarse a oír y obedecer la palabra de Dios, Hebreos 3, 8. La incredulidad, Hebreos 3, 12. Apartarse del Dios vivo, Hebreos 3, 12. Rebelarse contra Dios, provocarlo y tentarlo, Hebreos 3, capítulo 3, verso 8 al 9. Pecar habitualmente, capítulo 3, de Hebreos, versos 10 y 17. Apostasía, desechar la fe, desechar la palabra de Dios. Y amados, el Espíritu Santo está llamando a que cada uno de nosotros revisemos nuestro corazón. ¿Son las actividades en la iglesia las que nos han llenado el corazón o es el Espíritu Santo? Arde nuestro corazón con un fuego del Espíritu Santo para buscarlo a diario con todo nuestro corazón, adorarlo y exaltarlo y tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Buscamos algún hermano de alguna manera para nosotros ser canal de bendición y levantarlo o juzgarlo? ¿Estamos verdaderamente viviendo la esperanza en Cristo Jesús de que algún día le veremos cara a cara y eso nos lleva a una santificación, apartarnos de pecado y vivir el tiempo que nos queda de vida para su gloria? ¿O estamos ocupando solamente un número en el que creemos somos salvos, salvos por siempre? Verdaderamente la salvación no se pierde, pero da fruto y cada vez nosotros estamos en el taller del maestro, en el taller de aquel hombre. Es un ejemplo que agarra un trozo de plata, lo empieza a pulir hasta ver su rostro reflejado como un espejo. ¿Nos parecemos cada día al Señor Jesucristo? ¿O solamente hacemos, tenemos una apariencia externa
y no un corazón de exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Pablo escribió: no que haya yo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por verlo, si logro asir aquello con lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio supremo, llamamiento del Dios de Cristo Jesús. Pablo escribió a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos de su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a las propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de impartida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me da el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Señor, en el nombre de Jesús, permítenos llegar hasta la meta, que tu Santo Espíritu siga hablando en nuestro corazón para continuar la carrera de la fe. Hoy alabamos, hoy bendecimos tu santo nombre y creemos que hablas también al corazón de la persona que no tiene a Cristo aún y que hoy, en este día, decida recibirlo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos, pero hay perdón en Cristo Jesús. Reconocer que uno es pecador, que en Cristo Jesús, en su sacrificio, hay perdón de pecados y que el Espíritu Santo da vida eterna, es el regalo más grande y maravilloso de la salvación. Y desde ahí, desde su lugar, dígale usted, si ha escuchado la voz de Dios para recibir a Jesús, dígale: Señor y Dios, hoy reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es muerte, mas tu regalo es vida eterna. Creo que en Jesús fueron puestos mis pecados. Su Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos, venciendo a la muerte, venciendo el infierno, venciendo al mundo, venciendo al pecado. Creo que soy perdonado, hecho hijo de Dios, nacido de nuevo, no por mis méritos, sino por el poder de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Padre Celestial, te doy gracias, porque ahora vive Cristo en mi corazón, y en Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, háganoslo saber a través de las redes sociales, donde con mucho gusto estaremos orando por usted. Lea la Biblia, inscríbase en un estudio bíblico, hágase discípulo del Señor Jesucristo, porque este fue un mandamiento. De la misma manera, ore con Dios. Orar no es rezar, orar es hablar con Él y tener una comunión con Él. Y de la misma manera, le damos gracias porque está estudiando con nosotros y tenemos libertad de poder estudiar la palabra de Dios. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el Cuerpo Pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga y que tenga paz.